Moab, una tierra seca, un pasado pesado. Moab era una tierra árida con un pasado tenso. Los moabitas no eran parte de las tribus de Israel, y la relación entre este pueblo y el pueblo de Dios nunca fue la mejor. En medio de este escenario, nació una mujer llamada Ruth. Se sabe poco sobre su infancia o quiénes fueron sus padres. Pero se sabe que ella creció escuchando hablar de otros dioses, de otras costumbres, en una cultura que nada tenía que ver con los caminos del Señor de Israel. Nunca imaginó que su nombre, uno entre tantos, se convertiría en llama viva en la historia de la salvación. Su vida parecía normal, una joven moabita casada con un extranjero, judío, hijo de Noemí, que había huido de la hambruna en Belén con su familia, liderada por Elimelec. Tragedia y duelo, 3 viudas y ningún camino. Ruth entró en esta historia como quien entra en una casa en llamas sin saberlo. Pero nada ocurrió por casualidad. Pasó el tiempo y la alegría se convirtió en silencio. Primero murió Elimelec. Luego los 2 niños, incluido el marido de Ruth. De repente, solo quedaron 3 viudas, Noemí, Ruth y Orfa. 3 historias rotas, 3 caminos posibles. Noemí, marcada por el dolor, decide regresar a su tierra natal, Belén. Era el final del camino para ella, o eso creía. En el camino, bajo el sol abrasador y con el alma herida, Noemí pide a sus nueras que regresen a sus hogares. Volved, hijas mías, dice. No tengo nada más que ofrecer. Fue la petición sincera de alguien que lo había perdido todo, incluso la esperanza. La pérdida de maridos no era solo la pérdida de compañeros, era la ruina de todo un futuro. En una cultura donde el sustento de una mujer estaba ligado al de un hombre, la viudez era como una sentencia de exclusión. Las 3 viudas se miraron a los ojos y vieron el mismo vacío. El duelo no era solo emocional, era existencial. No había trabajo, no había protección, no había nombre que garantizara respeto. Solo silencio, polvo y lágrimas. Noemí, ahora encorvada por el tiempo y el dolor, cargaba sobre sus hombros no solo la pérdida de su marido y sus hijos, sino el peso de una vida que parecía haber tomado el camino equivocado. El Señor ha vuelto su mano contra mí, murmuró con amargura. Ruth y Orfa escucharon en silencio, quizás sin comprender toda la dimensión espiritual de aquellas palabras, pero sintiendo en primera persona lo que era estar a la deriva, sin refugio y sin dirección. Fue en ese momento de encrucijada cuando la fe de cada persona fue puesta a prueba. No fue una elección sencilla, volver a Moab significaba volver a una vida familiar, conocida pero sin el Dios de Israel. Ir con Noemí fue caminar hacia lo desconocido, abrazar una tierra extranjera, una lengua extraña, el juicio de unos ojos que no olvidan. Se trataba de renunciar a lo predecible en nombre de algo que aún no tenía ni siquiera nombre. Era una fe cruda, sin garantías. Orfa hizo lo que muchos hacen cuando el dolor es demasiado grande, eligió el camino más seguro. Lloró, sí. Sufrió, sí. Pero no tenía fuerzas para continuar en el camino de la renuncia. Ruth, por otro lado, fue más allá del vínculo de suegra y nuera. Ella vio en Noemí no solo la sombra de una familia perdida, sino la chispa de un llamado. Fue como si una voz silenciosa le dijera,
Hay un propósito más allá del dolor. En ese momento, cuando Ruth decidió quedarse, la tragedia comenzó a doblegarse ante la esperanza. 3 viudas se convirtieron en 2 peregrinos. El camino era largo, el hambre era real, el futuro era incierto. Pero algo ya había cambiado. Cuando Ruth le dio la espalda a Moab, no solo estaba cambiando la tierra, estaba cambiando la historia. De mujer rota a mujer elegida. De espectador de duelo a protagonista de redención. El juramento de Ruth, un pacto de almas. Orfa duda, llora, besa a Noemí y regresa a casa. Ruth, no. Ella se queda quieta. La mirada firme, el corazón apretado pero decidido. Luego pronuncia palabras que abarcan los siglos. No me insistas en dejarte ni en alejarme de ti. Porque donde quiera que tú vayas, yo iré. Y donde quiera que tú mores, allí moraré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. No eran solo palabras bonitas. Fue un pacto de almas. Ruth decidió dejar todo atrás, familia, cultura, dioses, para abrazar al Dios de Israel, sin mapa, sin garantías. Solo fe. De regreso a Belén, la extranjera entre los suyos. Al llegar a Belén la ciudad está animada. Reconocen a Noemí, pero algo en ella ha cambiado. No me llames Naomi, dice ella. Llámame Mara, porque el Todopoderoso ha amargado mi vida. A su lado está Ruth, extranjera, viuda, pobre, pero llena de coraje. Belén era pequeña. Todo el mundo sabía de la vida de los demás. Y allí estaba Ruth la moabita. Extraño en acento, costumbres y vestimenta. La gente susurraba y fruncía el ceño. Viuda, sin hijos, sin tierras. Pero lo que nadie vio fue la fuerza silenciosa que llevaba consigo. El camino de regreso a Belén era silencioso, interrumpido solo por el sonido de pasos cansados y el viento silbando entre las montañas. Ruth caminaba unos pasos detrás de Noemí, respetuosa pero vigilante. Él no conocía aquella tierra, pero algo en su corazón le decía que no era extraña. Camino delante de Dios. Incluso sin entender los planes, ella sabía que estaba exactamente donde debía estar. Fue un nuevo comienzo, aunque en terreno seco. Cuando finalmente cruzaron los límites de la ciudad, las miradas se giraron. Los murmullos comenzaron a correr de boca en boca. ¿Es Noemí? Dijeron algunos con asombro, otros con lástima. El tiempo había pasado, pero el dolor la había transformado. Noemí era diferente. La alegría de otros tiempos parecía haber sido barrida por una tormenta. Y junto a ella, una figura desconocida, una moabita. Alguien que, para muchos, nunca debería haber puesto un pie allí. Belén era una tierra de tradición, de pureza de linaje, de reglas bien establecidas. La presencia de Ruth allí fue un escándalo silencioso. Su rostro, su forma de hablar, su ropa, todo en ella gritaba, afuera. Pero ella no se inmutó. No había llegado ni para competir ni para causar problemas. Había venido a servir, a amar, a empezar de nuevo. Y aunque las miradas eran pesadas,
Ruth se mantuvo firme, como si ya llevara dentro de sí una certeza que los demás aún no podían ver. Noemí, consumida por la amargura, incluso cambió su propio nombre, de agradable a amarga. Pero Ruth no la abandonó. Cuando todos los demás solo veían miseria, Ruth vio dignidad. Cuando la ciudad murmuraba de la viuda solitaria que regresaba con un moabita, Ruth se hizo cargo de cada detalle de la casa, limpiando, escuchando, preparando. Fue como si, poco a poco, Dios fuera cosiendo un nuevo tapiz con hilos de dolor y esperanza. En medio de la sencilla rutina y la pobreza flagrante, algo extraordinario comenzó a florecer, la fe valiente de un extranjero que había decidido confiar. Ruth no era solo una visitante en Belén, era una semilla. Y las semillas, aunque sean pequeñas y estén enterradas en la dura tierra, llevan dentro de ellas el poder de cambiar el futuro. Cosechando restos, sembrando esperanza. Ruth decide levantarse temprano e ir a trabajar. Recogerá los granos caídos en los campos, lo que quedó para los pobres, conforme a la ley de Israel. Entra en un campo que parece igual a cualquier otro, pero nada fue casual. El dueño de aquel campo era Booz, un hombre respetable y pariente lejano de Elimelec. Booz nota algo diferente en ella. Pregunta, ¿quién es esa mujer? La respuesta está cargada de prejuicios, es la moabita que regresó con Noemí. Pero Booz no se dejó llevar. Se dirige a Ruth y le dice con dulzura, quédate aquí, nadie te molestará. Bebe del agua de los sirvientes, escoge lo que quieras. Ruth está sorprendida. ¿Por qué eres tan amable conmigo, siendo un extranjero? Booz respondió, he oído todo lo que has hecho por Noemí. Que el Señor te lo recompense. Ruth regresa a casa con su bolsa llena y Noemí nota algo. El Apocalipsis, Booz el Redentor. ¿En qué campo cosechaste? Naomi pregunta. Ruth responde, de un hombre llamado Booz. Noemí se ilumina, Booz. Es nuestro pariente, uno de nuestros redentores. El corazón de Noemí comienza a ver propósito en medio del dolor. Ruth continúa yendo al campo. Booz continúa prestándole atención. La trata con respeto, pero no sobrepasa sus límites. Algo crece entre ellos, silencioso, fuerte, puro. El plan de Noemí, preparando el corazón de Booz. Booz era demasiado justo para actuar sin claridad. Entonces Noemí, sabia y experimentada, traza un plan audaz. Hija mía, dijo Ruth, Booz estará en el corral esta noche, trillando cebada. Báñate, úngete con perfume y ponte tus mejores galas. Cuando se acueste, acércate a él. Descúbrele los pies y acuéstate. Fue un acto valiente, simbólico y lleno de significado. Ruth no lo duda. Noche en el terreiro, una propuesta de redención. La noche cae sobre Belén. Booz termina su trabajo, come, bebe y se acuesta cerca del montón de cebada. Ruth espera. Tus pasos en la tierra suenan como tambores en el corazón. Ella se acerca, le descubre los pies y se acuesta en silencio. En mitad de la noche, Booz se despierta asustado. Él ve a una mujer acostada a sus pies.
¿Quién eres? Él pregunta. Ruth responde con humildad y firmeza, soy Ruth, tu sierva. Extiende tu manto sobre mí, porque eres mi redentora. Booz se emociona. Elogie su bondad y prometa resolver la situación con honor. Redención y promesa, el nuevo comienzo. Booz actúa. Sigue todos los pasos legales, habla con los ancianos en la puerta de la ciudad, asegura el derecho del Redentor. Se casa con Ruth. De su unión nace un hijo, Obed, que será el padre de Jesé, el padre de David, el rey. El moabita, antaño extraño, sin nombre, sin esperanza, se convierte en parte del linaje que conduciría al Mesías, Jesucristo. El matrimonio de Booz y Ruth no fue solo la unión de dos personas, fue la unión de dos historias marcadas por la pérdida y la fidelidad. Booz, el Redentor, asumió el papel de restaurar el nombre y la herencia de Elimelech. Ruth, la extranjera fiel, fue recibida no solo como esposa, sino como parte del pueblo de Dios. Juntos, comenzaron algo mucho más grande de lo que podrían haber imaginado. Esa unión era un espejo del propio corazón de Dios, un Dios que rescata, restaura y transforma. El nacimiento de Obed fue más que una celebración familiar. Fue la respuesta de Dios a años de dolor, pena e incertidumbre. Cuando Noemí sostuvo que con el bebé en brazos, el lamento dio paso a la gratitud. Las mujeres de la ciudad, que ya habían presenciado su amargura, ahora proclamaban, bendito sea el Señor, que no te ha dejado sin redentor. La vida había florecido nuevamente en su hogar y comenzaba a escribirse un nuevo capítulo con cartas de esperanza. Obed crecería y se convertiría en el padre de Jesé, quien sería el padre de David, el más grande rey de Israel. El linaje real comenzó con una mujer moabita y un redentor justo, un recordatorio de que Dios no está limitado por linajes humanos, sino que guía su historia con gracia y soberanía. Ruth, la extranjera, se convirtió en la raíz de la realeza, y su nombre resonaría en las generaciones futuras, incluso en los evangelios, donde su presencia apunta directamente al nacimiento de Jesús, el verdadero Redentor. La historia de Ruth y Booz es una sombra profética de la gran redención que vendría a través de Cristo. Así como Booz asumió la responsabilidad de restaurar un linaje, Jesús vendría al mundo a rescatar a la humanidad perdida. Como Ruth, la Iglesia era extranjera, muy alejada de las promesas. Pero por gracia, ella fue acogida, redimida e injertada en el plan eterno de Dios. El amor de Booz por Ruth es un reflejo del amor de Cristo por nosotros, gentil, firme y sacrificado. Al final, el nuevo comienzo de Ruth nos recuerda que ningún dolor es definitivo cuando Dios está escribiendo la historia. El duelo puede durar una temporada, pero la redención florece a su tiempo. Y cuando parece que todo está perdido, el cielo susurra promesas que no se pueden detener. El Dios de Ruth todavía escribe finales sorprendentes, y a menudo comienza esos finales con personas que el mundo nunca esperó. Una historia de gracia y redención. La historia de Ruth es más que un viejo cuento. Es un recordatorio de que Dios ve corazones, no etiquetas. Que es experto en transformar restos en inicios, viudas en madres, extranjeros en protagonistas. Es una historia de fe, coraje y amor silencioso que cambia destinos.
La historia de Ruth comienza a la sombra del duelo, pero termina a la luz de la redención. De una tierra seca y un pasado pesado, Dios hizo brotar la esperanza eterna. Ruth nos enseña que no importa de dónde venimos, sino a dónde elegimos ir y con quién elegimos caminar. Su camino de fe silenciosa, coraje firme y amor fiel se extiende a lo largo de los siglos como un testimonio vivo de que el plan de Dios no se limita a las apariencias o al linaje, sino que se cumple en la fidelidad de los corazones rendidos. En el campo de Booz, Dios sembró una promesa, en el vientre de Ruth, Él plantó un linaje, y a través de su historia nos recuerda, la gracia siempre encuentra a quien decide no rendirse.